El apoyo que ofreces tiene un gran valor. Necesitamos tu ayuda para seguir creando contenido atractivo, dado que el 90% de nuestros seguidores aún no se ha suscrito. Te animamos a registrarte y a habilitar las alertas para mantenerte informado sobre todas las actualizaciones. Queremos que nos indiques el lugar desde el cual nos estás observando. Te invito a dejar el nombre de la localidad donde resides en la sección de comentarios. Creía que mi vida era perfecta. Al menos eso fue lo que me repetí a mí mismo. A diario presenciaba cómo mi marido, Richard, se iba a trabajar, con una rutina tan invariable como la llegada del amanecer. Al despertar a las 6:30 de la mañana, cargando con su rutina diaria, recibía un tierno beso en la frente antes de encaminarse hacia la estación para tomar el tren rumbo a la ciudad. Durante 20 años, así hemos mantenido nuestro ritmo. Desde afuera, gozamos de una existencia maravillosa. Contamos con una casa que tiene 2 estrellas de clasificación, un jardín en buen estado y 2 hijos. Lucas, el hijo mayor que actualmente asiste a la escuela, y nuestra hija, que recientemente se mudó a la universidad. A continuación, aparecí yo, Mary Coleman, la esposa querida, quien en tiempos anteriores aspiraba a ser una pianista de conciertos, pero decidió enseñar en nuestra luminosa habitación desocupada. Cada día, después de que Richard se iba, me quedaba en el balcón, vestida, en total silencio, saboreando mi café mientras veía pasar el tren. Siempre me miraba con una sonrisa que parecía expresar que se consideraba afortunado. Manifestaba su agradecimiento hacia Dios y por un extenso tiempo le permití que conservara esa convicción. No obstante, la suerte es algo frágil. Todo comenzó debido a un breve instante de pausa, un acto de amabilidad que puso a Michael en una situación difícil en ese momento exacto. Decidió detenerse en su camino para ayudar a un niño a rescatar a un perro que estaba atrapado en las vías del tren en medio de una tormenta, saliéndose de su trayecto habitual. Esto provocó que un tren llegara con demora, el cual pasó frente a nuestra casa 15 minutos después de lo planeado. En ese instante, toda la información que pensaba tener acerca de su existencia se vino abajo. Michael tenía ciertas ideas sobre lo que vería al visitar nuestra casa en esa ocasión. Quizás me encuentre en el balcón como suelo hacer, o quizás simplemente no haga nada en absoluto. No obstante, lo que vio en realidad fue una sombra en la ventana. 2 figuras demasiado cerca, compartiendo un instante que no dejaba lugar a dudas. A pesar de la falla del tren, Michael se mantenía quieto, sintiendo náuseas en su vientre. No podía mirar hacia afuera. Examinó detenidamente todo. La forma en que mi cabeza se inclinaba hacia atrás, mis labios se separaban y mi cuerpo se movía claramente. Una mirada que lo hizo pedazos. Mostró su escepticismo sobre la autenticidad de lo ocurrido. Podría tratarse de un efecto visual engañoso o la existencia de alguien más en la escena. No obstante, en la parte de abajo, él estaba al tanto. Mientras continuaba el viaje en tren, Michael se mantuvo callado, agarrando su celular con firmeza. Consideraron comunicarse conmigo para solicitarme una explicación. No obstante, algo detuvo su avance interiormente. ¿Qué sucede si descubro que he actuado de manera poco ética? ¿Qué pasaría si me atreviera a encararlo directamente y él simplemente rechazara todo? Aquella noche, al presenciar su llegada a través de la entrada principal, lo llamé como de costumbre. Con una cálida sonrisa, un dulce beso en el ojo y unas palabras suaves al oído. «La cena está lista, cariño. ¿Qué sucede con Richard?» Me miró con unos ojos que no parecían recordarme. «No ha habido ningún tipo de confrontación conmigo. No en esa noche, pero más adelante. No, para mañana no, por favor». En lugar de eso, decidió dedicarse a la observación. Mantenía su atención.
O al menos, eso era lo que pensaba. No obstante, Michael me conocía muy bien. Empezó a volver a su hogar en el tren más tarde, solo por disfrutar de las vistas. Al principio no había nada en absoluto. Frente al piano, me hallaba solo. Mis dedos acariciaban con delicadeza las teclas. Le informó sobre su equivocación, una interpretación incorrecta. No obstante, pasados 2 días, se topó nuevamente con él. En esta oportunidad, se nos muestra una ventana diferente, desde una perspectiva alternativa, aunque mostrando la misma verdad. No estaba en soledad, se hallaba inmerso en un contexto. Vivía inmerso en 2 realidades distintas. No tenía ni idea de los planes que mi esposo, tan metódico y sereno, había preparado para resolver esta situación. Durante la próxima semana, Michael me prestó una atención más detallada que en ocasiones anteriores. Observó minuciosamente los pequeños detalles. Al volver a mi cuarto, descubría ropa olvidada en el ropero, pantalones que ya no me servían y mensajes que pasaban desapercibidos. En la cocina, solía esconderme en mi teléfono, pasando más tiempo del común a mensajes que guardaba para mí, dibujando sonrisas sin razón evidente. En la tarde, le llegó una llamada sorpresiva por teléfono. Llegar puntualmente es fundamental. Disponemos de un lapso de 2 horas antes de que mi esposo regrese a casa. Está correcto. Es preferible no aparcar en la parte delantera, a menos que sea imprescindible. En la semioscuridad del corredor, un murmullo y una risa tenue bastaron para que Michael se diera cuenta de lo que evitaba reconocer. No fue un error. No fue un equívoco. Disfrutaba al máximo. El pasado fin de semana, tuve la oportunidad de disfrutar de la compañía de mi madre. Eleanor, un abogado con un lenguaje refinado y un aroma que emana exclusividad. A pesar de su actitud modesta hacia Michael en situaciones públicas, en realidad nunca lograba entenderlo. Después de la cena, en esa noche, se disculpó y decidió retirarse temprano, a pesar de que no se fue a dormir. En lugar de eso, se hallaba fuera de la puerta de la habitación y lo que escuchó hizo que su sangre se enfriara. ¡Qué emoción tan grande! ¿Verdad? Siento una gran satisfacción. Prácticamente se alinean para recibir las clases. Genero asombro. Siento como si hubiera regresado a mis 20 años. Mi madre quedó completamente mojada. Ten mucho cuidado, amor. Al notar que alguien los está tocando, los hombres empiezan a experimentar desconfianza. La agenda de Michael está muy ocupada y es bastante inocente. Aún me ve como el pianista sensible que sacó de mi hogar original. Actuar como si fuera factible que yo cometiera equivocaciones. Cuando te sientas feliz, cariño, simplemente intenta mantener la discreción. Mantente fuera de la vista. No es necesario que acompañes a todos los integrantes de tu familia a tus actividades fuera del horario escolar. Entre la penumbra, madre e hija se rieron mientras Michael las abrazaba. En ese momento, decidió cuál sería su opción. Pensó que ella lo ve como alguien inocente, sin imaginar quién es realmente la persona con la que se casó. No tenía intención de enfrentarme, al menos no en este momento. La actitud de Michael era serena. Aunque llevaría un tiempo, una vez completado, no se encontraría paz. El viernes, Lucas no tenía pensado volver a casa, pero al averiarse las lavadoras en su cuarto, optó por buscar algo de comida caliente. Nunca envió un mensaje, en ningún instante lo llevó a cabo. Al volver a casa, al abrir la puerta principal y llamar, él esperaba oír mi voz, o tal vez el sonido de los platos. En lugar de eso, lo que escuchó fueron voces alteradas, un fuerte grito, y al entrar en la habitación, presenció algo que permanecería grabado en su memoria para siempre. Al abrir la puerta, Lucas sintió un vuelco en el corazón. No podía creer lo que veía. Una verdad incómoda, una traición que jamás habría imaginado.
La creación de Lucas se amplió. ¿Qué diablos es esto? Experimentó un quiebre en su voz. Mientras balbuceaba algunas palabras incomprensibles, su tez palideció. ¿Por qué estás en este lugar? La interrogante flotaba en el ambiente, impregnada de dudas. A medida que se acercaba al hombre, el joven imploraba perdón a gritos, pero Lucas ni siquiera le miró. Su mirada me dejó sin vista. ¿Cómo pudiste ocultar algo así? No sé qué pensar. El rostro de Lucas ardía de ira, pero en su interior solo había confusión y dolor. A pesar de todo, Lucas no era un inocente, y por primera vez en su vida, me aceptó tal como era. En el cuarto vacío, los latidos del corazón de Lucas retumbaban al escuchar las palabras que se acercaban a su pensamiento. Aún no podía entender completamente lo que había pasado. Aquella mujer que acostumbraba a desearle las buenas noches en su infancia, la que preparaba su desayuno antes de ir al colegio y lo alentaba en sus encuentros deportivos, ahora había defraudado a él y a su madre. Planeaba continuar ascendiendo las escaleras tras ella, manifestar mi enojo en voz alta y pedir una explicación. A pesar de ello, tenía presente que las circunstancias permanecerían invariables. Mary había aclarado su mente. No demostraba temor, ni pedía perdón. Si decidiera confrontarla, necesitaría respuestas. Pero, ¿realmente estaba listo para oírlas? Siempre había visto a su padre como una persona que tenía todo meticulosamente organizado, según Lucas. No obstante, en ese instante tenía mayores incertidumbres. Si hubiera estado al tanto del número, no seguiría estando aquí. El padre demostraba un inmenso orgullo, una honestidad absoluta y una entrega total hacia Mary, por lo que le resultaba imposible aceptar algo así. Al salir de la casa, Lucas sintió el peso de la verdad en su corazón, buscando aire en medio del torbellino de emociones. Experimentaba la urgencia de inhalar aire hasta el fondo de mis pulmones. Al volver a casa esa noche, Michael supo de inmediato que algo no iba bien. No obstante, el ambiente dentro de la vivienda era diferente. Generaba una impresión de falta de calidez. Lucas no estaba por ningún lado. Su bolsillo había desaparecido y sus zapatos no estaban en su lugar habitual, al lado de la puerta. Era algo extraño. Cuando venía de visita, era habitual que se quedara a compartir la cena. ¿Cliff ha pasado por este lugar? Mientras organizaba sus pertenencias, Michael formuló una pregunta de forma casual. Mary respondía sin ninguna vacilación. Sí, hizo una breve parada para recoger algunos artículos. Mencionó que contaba con algunos trabajos escolares en marcha. Su forma de hablar denotaba cierta incomodidad. Al observar la cocina, Michael se percató de la presencia de otro recipiente con vino en la mesa. Mary ya lo estaba poniendo en el baño, pero aún permanecía allí. ¿Con quién solía tomar algo de beber? El pecho se abrió. El delicado murmullo de su voz al otro lado del teléfono resonaba en su mente desde hacía días. ¿Acaso no es momento de que se retrase? Disponemos de un lapso de 2 horas antes de que mi esposo regrese a casa. Inclinando su cuerpo hacia adelante, Michael se esforzó por dibujar una sonrisa en su rostro. No estaba listo para afrontar la situación. Aún no. Necesitaba más pruebas. Si la acusara ahora mismo, ella encontraría una solución al problema. Haz que parezca como una persona inocente y entusiasta. Por lo tanto, optó por unirse a la competencia en lugar de eso. Compartían la comida en la mesa, como era habitual, saboreando la comida que ella misma había preparado. Interrogó sobre su trabajo y cómo había sido su día, manteniendo una sonrisa que denotaba normalidad. No obstante, Michael poseía un mayor conocimiento. Terminó perdiendo la vista. Al volver a su cuarto, Lucas no podía enfocarse en absolutamente nada. Las palabras amenazantes seguían sonando en su cabeza.
Si decides revelarle eso a tu padre, será tu ruina. Mientras su estómago se hinchaba, sus dientes emitieron un lamento. La injusticia que experimentó su padre fue inaceptable. ¿Cómo podía quedarse simplemente sentado sin hacer nada? No obstante, ¿cuáles alternativas tenía a su disposición? No era un niño ordinario. A pesar de que su madre no podía abrazarlo, sí podía dificultarle la vida. A pesar de la dificultad que experimentaba al aceptarlo, no se encontraba listo para arriesgarlo todo. Necesitaba estar informado sobre este asunto. Entonces, en vez de irse, Lucas decidió coger su computadora portátil y empezó a indagar. ¿Podrías decirme quién era el joven en cuestión? El joven, lleno de ansiedad pero al mismo tiempo relajado, se había acomodado en su casa como si fuera su propia propiedad. Apenas había mirado de reojo a la persona, pero lo que observó fue suficiente para él. Buscó por todos los medios a alguien famoso. En la escuela había muchos estudiantes, pero Lucas había estado allí tanto tiempo que reconocía a la mayoría de los grupos sociales, hasta que finalmente lo encontró. El novio de la madre, un profesor de negocios, era miembro del equipo de fútbol y fue inesperadamente visitado por Lucas en su casa. Mientras cruzaba entre las barras de Jake, sus manos se movían. Imágenes junto a sus amigos, conversaciones de chicas coqueteando con él y Lucas con el corazón roto. Una entrada reciente acerca de lecciones de piano. No fue la sola. Mary había participado en esta actividad con varios chicos. Al cerrar su laptop, Lucas batallaba por dominar la furia que crecía dentro de él. La madre pensaba que tenía todo bajo control. Pensaba que carecía de la fortaleza necesaria. Jamás me habría esperado lo que ocurriría. En los días posteriores, Michael empezó a poner mayor cuidado a lo que le rodeaba. Empezó a volver a casa en momentos que no se esperaba para verificar su estado, reaccionando con tranquilidad al colocar sus llaves en la mesa. Miró a su alrededor en busca de alguna señal que delatara la existencia de alguien más en ese sitio. En la casa se percibía un olor a fragancia desconocida. Presenció cómo la prenda se soltaba lentamente, como si se hubiera despojado por sí sola. ¿Qué tal estás? Inclinó delicadamente la cabeza al formular la pregunta. Michael elevó su tono de voz, intentando no prestar atención a la sutil manera en que se colocó delante de él y la entrada que llevaba a su habitación. A pesar de las circunstancias, él decidió recogerla. La puerta de la habitación estaba un poco abierta. En un escenario que parece ordinario, excepto por un detalle insignificante. Se distingue una señal en el piso que indica la presencia reciente de alguien en ese lugar. Al voltear hacia Mary, su corazón se llenó de emoción al descubrirla justo detrás de él, siguiendo con detenimiento cada uno de sus gestos. Se vio obligado a dibujar una leve sonrisa. Tenía la intención de recoger algunas cosas en mi cuarto. Mary dejó escapar un suspiro, aparentando calma, mientras Michael meditaba sobre el tema. Poseía sabiduría. Sabía que él empezaba a perder confianza en ella, por lo que debía estar aún más atenta. En los días recientes, Lucas había estado aguantando, pero finalmente alcanzó su punto de quiebre. Esa noche, estaba esperando afuera del gimnasio universitario cuando vi a Jake Reynolds salir, con la mirada perdida por completo. Lucas sintió cómo la tensión en el aire se volvía insoportable. Con un solo movimiento inesperado, Jake perdió el equilibrio y terminó en el suelo, cubriéndose los ojos en un gesto de incomodidad. ¡Qué sorpresa! ¿Qué es esto en el mundo? Lucas vociferó que te encontrabas en su residencia. La actitud de Jake se volvió oscura. ¡Claro que sí! ¿De qué manera? No entiendo en absoluto lo que estás comunicando, colega. Por favor, sé sincero conmigo. Lucas se acercó más todavía. Descendieron sus extremidades. ¿Crees que lograste pasar inadvertido ante mí?
¿Crees que pasó desapercibido para mí tu pequeño rostro al abandonar ese sitio? Jake titubeó mientras examinaba el entorno. Mira, buen hombre. Por supuesto. Por favor, mantengan silencio. De repente un grito se liberó de la boca de Lucas. ¿Sabes quién es mi padre en absoluto? ¿Qué medidas se han tomado en su beneficio? ¿Qué hay de ti? ¿De qué manera? ¿Sería posible para ti visitar nuestra casa sin inconvenientes? Jake dejó escapar un suspiro potente mientras movía la nuca. ¿Estás de acuerdo con eso? No me llegó ninguna notificación al respecto. Por favor, mantengan silencio. Lucas se expresaba con determinación. Por favor, para en este momento. Antes de volver, te distanciarás de mí. Excelente. De pronto un grito escapó de los labios de Jake, quien rápidamente giró sobre sí mismo y aceleró el paso. Lucas sintió un torbellino de emociones mientras observaba la escena. No podía permitir que la situación continuara sin esclarecerse, sin importar las dificultades que tuviera que enfrentar. Micah lamentaba de manera continua su inclinación hacia la racionalidad. No hizo acusaciones sin fundamentos, y es probable que no haya actuado de manera precipitada. No obstante, en las últimas semanas se ha enfrentado a grandes desafíos. En su hogar, algo cambió de forma que no podía ignorar. Michael demostraba una precaución más elevada de lo habitual, llegando incluso a ser excesiva. No puso su teléfono en su lugar designado, no pidió que se hiciera la limpieza en momentos no convencionales, y no promovió la puntualidad en el entorno laboral. Daba la impresión de que se percató de que lo observaba. Luego, de improviso, Lucas comenzó al ausentarse sin previo aviso. Permanecía junto a su hijo en todo momento, demostrándole su confianza inquebrantable. No obstante, cuando Michael indagaba sobre cómo se encontraba, Lucas respondía de manera concisa y cautelosa. Algo no estaba bien, y Michael tenía que averiguar cuál era la dificultad. A lo largo de la semana, Lucas se dedicó a recopilar nombres. No se puede afirmar que careciera de inteligencia. La madre no acostumbraba a dar su aprobación fácilmente a nadie. Ella estaba siguiendo un ejemplo, y él empezaba a darse cuenta. Jake Reynolds no fue el precursor. Si Lucas no hubiese tomado acción, no estaría en la posición final. En una noche en su habitación, estaba sentado frente a su computadora, terminando sus actividades en Internet. A pesar de la dificultad que representaba, consiguió reconocer a otros dos sujetos, quienes acababan de finalizar sus estudios en la misma escuela, compartiendo conexiones muy similares. Algunas personas se burlaron de relaciones secretas, mientras que otras enviaron mensajes confusos sobre reuniones privadas. Posteriormente, encontró algo que le generó una gran incomodidad en el estómago. Un mensaje de texto. Recibió un mensaje de uno de los jóvenes con los que había tenido un altercado, probablemente impulsado por el miedo. Hay otra persona informada, no es la única. Se le está brindando ayuda para mantenerlo en secreto. De repente la sangre de Lucas se enfrió. ¿Quiénes más estuvieron involucrados en el incidente? Michael tenía la costumbre de ser hábil en el manejo de sus emociones. Sin embargo, al analizar las contradicciones, los misterios ocultos, las miradas inquietas y las explicaciones extrañas, se percató de que había estado viviendo en una ilusión. Al concluir la jornada, Mary se retiró para descansar, mientras Michael se instaló en su estudio, observando un vaso vacío sin una pizca de whisky. Aunque anhelaba que no fuera cierto, en lo más íntimo de su ser, él presentía que su esposa le había engañado. Había dedicado tiempo a meditar acerca de todas las veces que no había tomado en cuenta, las veladas de entretenimiento, la modificación de su comportamiento, los desembolsos imprevistos en su tarjeta de crédito. A pesar de tenerlo frente a sus ojos, no lograba darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Necesitaba pruebas
y estaba completamente decidido a conseguirlas. Lucas sabía lo importante que era actuar rápidamente. Tenía un nombre, pero solo una condición limitante. Durante la noche, paseaba por las calles enviando mensajes hacia una zona tranquila en el extremo opuesto de la ciudad. La dirección llevó a un complejo de viviendas tipo apartamentos, que a simple vista no generaba desconfianza. No obstante, mientras se encontraba afuera observando, presenció algo que le generó una fuerte impresión en el corazón. Un coche se incorporó a la autopista y al pasar junto al asiento del conductor, de forma casual, estaba su progenitora. Los brazos de Lucas cayeron al ver a su madre aproximarse a la entrada. En cierto momento, la realidad cambió para siempre, dejando una huella imborrable en su historia. La puerta se ha abierto. Al llegar al lado opuesto, Lucas se sorprendió al encontrarse con un familiar inesperado, su tío. Mientras el frío abrazaba el complejo, Lucas percibió los latidos intensos de su corazón en el pecho. Deseaba encontrar a otro joven, otro resultado de un error de su madre. Al ver a su tío, el hermano de su padre, de pie en la entrada, experimentó una fuerte sorpresa. ¿Qué labor tenía pendiente para finalizar en este instante? Estuvo al lado de un automóvil parado, tratando de regular su respiración para aumentar su ritmo. Con la luz suave que se colaba por la ventana del apartamento, vio a su madre entrando en la habitación y cerrando la puerta a sus espaldas. No fue simplemente un incidente puntual. La familia le jugó sucio con una traición de gran magnitud. Al volver a casa, Michael estaba investigando por su cuenta. Tras varias semanas investigando, por fin todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las declaraciones de la carta de crédito, las llamadas telefónicas confidenciales y la inesperada separación en su matrimonio. Más tarde, Lucas se había comunicado con él por teléfono, mostrando entusiasmo en su tono de voz. «He encontrado a mi padre». Michael agarró el teléfono que tenía cerca. «¿Dónde exactamente?». Cuando Michael recibió la dirección de Lucas, su respiración se vio alterada. Tenía pleno conocimiento de quiénes eran los habitantes de esa zona. «El hermano que es exclusivamente tuyo». El impacto de la traición fue más profundo de lo que jamás imaginó. Michael, con su presencia firme, avanzó sin titubear en busca de respuestas. Las ideas fluyen velozmente en su mente. ¿Podrías indicar cuánto tiempo ha pasado? ¿Había interactuado con todas las personas excepto con él? Al llegar al apartamento, Lucas esperaba en la puerta. En su semblante se reflejaba una atmósfera oscura. El brazo se doblaba hacia abajo. «Oh, querido padre, ahí está esa persona». De repente, un grito se liberó de la boca de Lucas. Michael no necesitaba pedir opinión a nadie. Caminó decididamente hacia la puerta y la golpeó con fuerza. Por un breve momento la tranquilidad dominaba el ambiente. Tras ese momento la puerta se abrió y surgió su hermano, Michael. De repente los ojos de Michael se ampliaron, mostrando sorpresa. «Saludos, Richard. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este sitio?». Antes de añadir algo adicional, Michael empujó bruscamente. En el medio de la habitación despejada estaba Mary. Con miedo y culpa en su interior, su expresión denotaba sufrimiento al desplomarse y soltar un grito desgarrador. «Saludos, Richard». Tengo la habilidad de expresarlo de manera comprensible. A pesar de ello, a Michael no le llamaban la atención las explicaciones. El silencio en la habitación se volvía insoportable. Michael apartó la mirada, sintiendo el peso de la situación, mientras Mary trataba de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Fue su voz tranquila la que planteó la interrogante. Nadie respondió a la llamada. ¿Cuál es la cantidad de tiempo que ha pasado? Una vez más, su temerosa paciencia se vio desafiada.
Con gran determinación, Mary dio un fuerte empujón. ¿Ha pasado más de un año ya? Ha transcurrido un año. Durante un año las sombras de los secretos se interpusieron en la relación, desgarrando los lazos familiares y dejando preguntas sin respuesta. Michael dejó escapar un suspiro lento y profundo. Esperaba experimentar dolor, enojo e incluso furia, pero solo sintió un gran vacío en su interior. Ambos son el complemento perfecto el uno del otro. Al final, Mary se giró hacia la puerta con lágrimas en los ojos. «Richard, te ruego que no realices esa acción». No obstante, Michaelia había pensado en eso. Opté por no invertir más energía en quienes jamás demostraron un amor genuino hacia mí. Pasados algunos días, Michael firmó la documentación del divorcio. Salió sin entablar debate ni alzar el tono de voz. Lucas optó por cortar los vínculos con su madre y su tío, poniendo fin a su relación con ellos. Aunque el dolor era intenso, Michael y su hijo encontraron consuelo en el apoyo mutuo para continuar avanzando. Evitarían ser descubiertos por la traición y se ocuparían de remediar la situación. En este caso, solo nos enfocaríamos en personas que evidencien una fidelidad auténtica.